escritas para que usted y yo nos acerquemos a nuestro Dios. Amén. Yo quiero invitarlos para que por favor nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a dar inicio a este tiempo de gozo, de alegría, cantando esta canción que nos habla acerca de la libertad en Cristo. Amén. Así que por favor dispóngase y vamos a cantar a nuestro Señor. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad. Vamos a confesarlo. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste posible por nosotros en la cruz. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Vamos fuerte. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Vamos a comenzar esta verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Vamos nuevamente. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Una vez más. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Fuerte ese aplauso para nuestro Señor, para el que vive, para nuestra roca. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo de alabanza, de oración, a este tiempo en el que nos unimos como pueblo para reconocerlo y exaltarlo. Y quiero invitarlos para que vayamos a la Escritura, la palabra que dirige este tiempo
está en el Salmo 18, capítulo 18. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 3 para que tengamos un tiempo de oración en el que le demos la bienvenida a nuestro Señor, le entreguemos este tiempo. Entonces, si ya tiene el texto, yo lo invito, si no en las pantallas va a aparecer. Salmo 18, versos del 1 al 3, dice la palabra del Señor: cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Les invito para que con esta palabra oremos al Señor y digamos: Señor, gracias Señor, porque eres tan bueno con nosotros en este día. Tú eres quien nos trae a este lugar, tú eres quien, a pesar de las dificultades y de las adversidades, en tu bondad, Señor, colocas el querer, el hacer de venir, Señor, para traer, Señor, un refrigerio a nuestras vidas. Nos presentamos como una iglesia necesitada, Señor, que le urge un lugar donde descansar, que le urge un lugar donde estar en paz, en libertad, como lo cantamos hace un momento, Señor. Señor, tú eres eso para nosotros en este día. Tú eres ese refugio seguro. Señor, tú eres esa roca inamovible. Tú tienes poder para salvarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú llenas de fuerza, Señor Dios, nuestras vidas. Tú, mientras nos proteges, nos fortaleces. Y eso es lo que tú nos estás diciendo, Señor, en esa parte de ese texto. Queremos resaltar que en ti podemos descansar, Señor, que independiente de las adversidades, Señor, estemos en las buenas o en las malas, Señor, te alabaremos, Señor, desde el fondo de nuestro corazón. Señor Dios, gracias por estar aquí, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe este tiempo de alabanza, Señor. Prepara nuestros corazones y ayúdanos a ser fieles, Señor, a amarte con todo nuestro ser en este día, Señor, mientras cantamos y confesamos en adoración que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré en mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor,
tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Vamos a confesarlo. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Vamos, confiesa la iglesia. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Señor, ese es nuestro clamor, Señor, que toda criatura te adore, que toda nación se postre ante ti y te reconozca, Señor, porque tú eres esa roca eterna, Señor. Tú eres, Señor, salvación para quien te invoca, para quien te reconoce, Señor. Hoy queremos reconocer que aunque el mal se levante, aunque hayan adversidades, aunque hayan problemas, Señor, nuestra alma espera en ti, nuestra alma descansa en ti, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, porque la salvación, sin lugar a dudas, viene de ti, Señor. Se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Y si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Iré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Todo tiempo en ti confiaré, escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, no temeré. Iré al Señor,
mundo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Él es mi roca y mi canción. Me aferro a tus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Gracias, Señor. Ese aplauso es para nuestro Señor. Tú se lo das fuerte porque es para el que vive, para el que reina. Gracias, Señor. Continuando con nuestro servicio el día de hoy, en el Salmo 18, versículo 4, dice: los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro, y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Señor, te damos gracias porque tú escuchas nuestro clamor, porque tú escuchas nuestra oración cada vez que llegamos a ti, Señor, pidiéndote tu amparo, tu refugio, Señor, tu sustento. Pero Padre Celestial, hoy queremos pedirte perdón y confesar nuestro pecado ante ti, Señor, porque cuando tenemos situaciones adversas, Señor, y aún situaciones de felicidad, no te invocamos, Señor, no vamos a ti, Señor, no confesamos ante ti que te necesitamos, Dios. Por eso hoy pedimos perdón ante ti, Padre Celestial, y te pedimos que tú seas glorificado a través de todas nuestras situaciones, Dios. Que tú tomes control de nuestras vidas, que tú, Padre Celestial, estés perdonando nuestro pecado, Señor, que nos aparta de ti, Señor. Somos seres humanos hechos a medida, a la imagen de Cristo, Señor, pero untados por el pecado, Señor, y por eso necesitamos de ti, como cantábamos ahorita, porque la salvación es solo tuya, Señor. Por más que nos esforcemos, nosotros no somos capaces, Dios, y por eso venimos a ti pidiéndote
que nos perdones, Señor, que nos limpies, que nos hagas nuevas criaturas, Señor, como lo dice tu palabra. Padre Celestial, nos entregamos a ti para que tú seas glorificado en toda la obra que tú tienes perfecta para hacer con nosotros, Dios. Así que glorifícate, Padre Celestial, con nuestra alabanza y perdona nuestros pecados, Dios. En tu nombre santo. Amén. Entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Porque eres digno de alabar, y eres digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Porque eres digno, porque eres digno de alabar, y eres digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Porque eres digno, porque eres digno de alabar. Tú eres digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Porque eres digno de alabar. Tú eres digno de adorar. Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor.
Esta mañana cantamos, oh Señor, que tú eres digno. Eres Dios, consolador, eres Rey, soberano sobre todas las cosas. Eres digno de la adoración y de la alabanza. Queremos con este mismo ánimo de adoración y de humillación y de reconocimiento de la grandeza tuya esta mañana, dar gracias por nuestras finanzas, cómo nos has bendecido y cómo nos has ayudado, pero también orar para que nos enseñes a administrar bien las finanzas, nuestro dinero, el recurso que pones en nuestra mano. Haznos recordar siempre, Señor, que somos mayordomos, que somos administradores de eso que nos has entregado, Señor. Parte de nuestra adoración a ti es honrarte en la manera como administramos el dinero, que no lo idolatramos, que no ponemos nuestra esperanza ni nuestra confianza ahí, que lo usamos para glorificarte, para ayudar a otros, para sabiamente repartirlo en nuestras necesidades, en nuestros proyectos también y en el crecimiento. Pero Señor, ayúdanos para honrarte, enséñanos a honrarte en la manera como administramos cada peso, cada recurso económico que pones en nuestra mano. Y también oramos, oh Señor, por nuestros hermanos, quienes están entre nosotros, que tienen grandes necesidades en su economía, que necesitan hoy un empleo, que necesitan hoy una provisión económica y material para su sustento básico. Señor, por favor, te rogamos que hagas milagros en la economía. También te pedimos, oh Señor, por el comité administrativo de la iglesia, que usa los recursos, que los distribuye, que los administra, que tú des sabiduría para que también tu nombre sea glorificado así, seas honrado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de tomar asiento, por favor, salude a sus hermanos al lado y los que están en la transmisión también. Salúdense, por favor. Este es un momento en el que vivimos así nuestra comunidad, nuestra iglesia. Damos muchas gracias al Señor por esta mañana, ¿cierto? Un poco fría la mañana hoy, pero aquí estamos con nuestros hermanos, con el calorcito de la iglesia. Queremos dar la bienvenida a quienes se reúnen aquí en la presencialidad hoy, también a quienes quizás están por primera vez en la transmisión, pero especialmente queremos dar la bienvenida si hay algunas personas que nos visitan hoy por primera vez. Queremos decirles, esta es la iglesia, esta iglesia local que se llama la Comunidad Cristiana del Redil del Estadio. Queremos decirte que si estás aquí de manera presencial por primera vez, quisiéramos compartir un ratico más al final de esta celebración, porque hay un detalle para ti, hay una información que quisiéramos que tengas sobre la iglesia, sobre nuestros programas y cómo vivimos aquí el Evangelio y la iglesia. Entonces, al final de la celebración vamos a pedirte que tomes unos minuticos para recibir este regalo y esta información. También esta mañana ya pues oramos por las ofrendas y los diezmos. Recordarles que ya no tenemos los sobres ahí en los asientos, sino que están dispuestos allá en la entrada, están dispuestos los sobres para las ofrendas y los diezmos de manera física, y puedes hacerlo al final de la celebración. Puedes incluso llevar un sobre para tu casa y luego traerlo ya un poco más desinfectado y listico, pero también seguimos estimulando el uso de medios electrónicos para los diezmos y las ofrendas. Ahí está el número de la cuenta y el código QR, donde digamos nos ayuda bastante para administrar los recursos si se hace de manera virtual todo esto. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su paciencia con todos estos aprendizajes. Mencionar solamente estas tres cosas antes de la oración pastoral y de la predicación. Esta semana está terminando la misión de Caquetá y Panqui con sus hermanos nos han enviado algunos reportes de cómo están haciéndole allá. El Caquetá está en este tiempo viviendo muchas necesidades, hay un invierno fuerte allá,
y problemas, bastantes dificultades, pero los hermanos están haciendo su misión allí en el Caquetá junto con Milton y Julieta, que son una pareja de misioneros que se está instalando allá de manera permanente, están haciendo la misión, están instalándose para vivir allá, y las iglesias El Redil y los hermanos, y entre todas sus contribuciones les apoyamos a estos misioneros que están instalados allá en el Caquetá. Entonces, como les digo, esta semana 27, 28 regresan nuestros hermanos con Panqui, y gracias al Señor por este tiempo de misión. Y bueno, si no ha sido una misión, prepárate para que en algún momento te unas a un viaje de estos y vivir el evangelio así. Bueno, segundo, ustedes se dieron cuenta que este mes tiene 5 viernes, ¿cierto que no? Eso casi no se da cuenta uno de eso. Este mes tiene 5 viernes, y en nuestra dinámica de los viernes hemos dispuesto que el primer viernes se reúnen los bachilleres, el segundo los universitarios, el tercero los hombres o las mujeres en un grupo pues de interés, y el cuarto hacemos un culto juntos y adoramos al Señor, o tenemos un programa especial como este viernes que tuvimos una película. Y entonces este mes nos queda un viernes, y hemos decidido este viernes usarlo para un tema súper importante. Yo creo que tenemos un slide aquí sobre esto, ¿cierto? Tenemos un slide sobre esto, ahí está. Vamos a tener un conversatorio que los hermanos de Eco Redil le pusieron así: ¿y a mí qué? ¿A mí qué? ¿Esto a mí qué tiene que ver esto conmigo? Y vamos a conversar sobre la mayordomía de la creación. Es muy interesante que en Génesis 2:15 dice que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén, ¿para qué? Para que lo labrara y lo cuidara. ¿Y ustedes cómo creen que estamos cuidando la creación? ¿Estamos usando bien los recursos de la creación? ¿Cómo podemos hacerlo mejor, entender mejor, hacer mejor toda la disposición de los desechos? ¿Cómo honramos al Señor con el uso responsable de los recursos, el agua, los recursos naturales? Vamos a hablar de eso este viernes a las 7, y vamos a tener reunión presencial, así es que usted puede inscribirse en la semana y acompañarnos para este conversatorio. Este viernes a las 7 vamos a tener unos invitados, unos hermanos que se han preparado y que tienen experiencia, muchísima experiencia en este tema. Y lo tercero y último que quiero decir es recordar nuestra asamblea de miembros esta tarde. Desde las 2:30 vamos a arrancar con el quórum. Si eres parte de la membresía de la iglesia, por favor, debes estar aquí puntualito para que tengamos nuestra membresía, nuestra asamblea de miembros desde las 2:30, con la capacidad que tenemos acá, y bueno, algunos hermanos estarán en la virtualidad también. Así es que vamos a honrar al Señor así. Bueno, oremos brevemente por estas cosas que tenemos aquí y damos paso a la predicación de la palabra del Señor. Acompáñenme por favor, oremos por la membresía y oremos por estos otros eventos que ocurren esta semana. Señor, te damos gracias. Siempre nos unimos en torno a la iglesia y en torno a la grandeza y a la gloria tuya, Señor. Oramos que esta tarde podamos seguir creciendo y entendiendo por qué es tan importante la iglesia, unirse a una iglesia, someterse a ella, tomar decisiones como un cuerpo, Señor, y saber que tú amas la iglesia y lo que quieres hacer hacia afuera lo haces con ella y a través de ella. Señor, oramos rogando que esta tarde sea un tiempo de mucho provecho para la iglesia, para cada uno también en su crecimiento, en su madurez de la fe. Señor, oramos que intervengas poderosamente. También oramos por el regreso de nuestros hermanos en la misión, que tú les traigas con bien y que todos sigamos creciendo en entender mejor este llamado que tenemos a proclamar la grandeza tuya, a proclamar la libertad tuya, no solamente a nuestros vecinos aquí, sino también hacia afuera. Oramos, oh Señor, que te glorifiques y te manifiestes poderosamente. También en este conversatorio el próximo viernes rogamos, Señor, que sea de gran edificación para la gloria tuya, para que aprendamos a vivir mejor el evangelio en la cotidianidad, en la relación con todas las cosas que has puesto en nuestra mano. Esto lo oramos y lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, les dejo con el pastor Diego en la predicación.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Y en la casa? Bien. Bueno, y ustedes ahí en la casa también. Me alegra mucho saludarlos, que el Señor los bendiga. Gálatas capítulo 5. Vamos a hacer una lectura de la Biblia que es un poco extensa. En Gálatas, el libro que en nuestro compromiso de lectura bíblica aquí en la iglesia hemos terminado esta semana. Ya comenzamos el libro de Efesios. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer hasta una parte del capítulo 6. Yo tengo como la convicción de que cuando leemos juntos la escritura en la comunidad cristiana, en la iglesia local, hay algo especial. Y les ruego toda su concentración y su atención. De hecho, creo, porque así también lo he vivido, pero creo, por supuesto, en el poder de la palabra del Señor, pero lo he vivido también como que muchas veces solo la lectura de la palabra. Yo a veces digo, pero sí necesito explicar algo cuando la palabra es tan clara y el Espíritu tan hermoso de venir de una vez como a ministrarnos. Tan bonito que es eso. Bueno, leamos Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante o a partir del amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley
que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Tú, Señor, que nos das esta palabra tan tremenda y maravillosa, te pedimos que por el Espíritu nos ayudes a entenderla y aplicarla, a aferrarnos a estas promesas maravillosas que tenemos en Jesús y a esperar y a confiar en Él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya que el martes pasado era 20 de julio, vamos a hacer un pequeño examen de historia nacional y patriotismo. Entonces, miren este figura que hay aquí en la pantalla. Bueno, ahí ven. El escudo nacional. ¿Usted sabe qué significan todas esas cositas que hay ahí? Pues yo no digo pues que todas son ciertas. Eso de las cositas llenas de oro, pues y todo, no. Pero sobre todo quiero llamar la atención sobre que la cosita que está ahí en la mitad, en la franjita blanca. ¿Ustedes saben qué es eso? Yo creo que saben qué se llama, pero no saben qué significa. El gorro. Cursito de historia nacional. El gorro frigio es un gorrito sobre un asta. Ahora, ¿sabe por qué está eso ahí? Porque pues hay que tener algún símbolo pues de... Bueno, pues la razón por la que está pues, para recordarles un poquito de historia nacional, es que en las revoluciones, al fin de la Edad Media, sobre todo la Revolución Francesa, se sacaba en un asta un gorrito de esos. Ese gorrito lo usaban desde la antigua Grecia y Roma, los esclavos que habían sido liberados. Entonces ese gorrito quería decir como la libertad, ¿cierto? Los esclavos que estaban en un proceso de manumisión, así se llama es el término, eran quienes estaban en proceso de ser liberados, y entonces se ponían ese gorrito y la gente ya sabía que no eran más esclavos, sino liberados, ¿no? Bueno, nuestro tema de hoy es la libertad cristiana, el evangelio de la libertad cristiana. Y Pablo está bastante interesado, aquí guiado por el Espíritu nos entrega esta palabra, ¿no? Hay muchos tipos de esclavitud, de hecho hay una esclavitud contemporánea y creo que debemos alertarnos sobre eso, orar y ver cómo podemos contribuir a la erradicación de esas formas de esclavitud. Permítame comentar un poquito sobre eso. La definición de la esclavitud contemporánea es la situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Pueden estar sirviendo en barcos de pesca debido a una deuda, sometidos a matrimonios forzados, detenidos contra su voluntad como empleados domésticos o atrapadas en burdeles bajo amenazas de violencia. Esta es la definición de Walk Free Foundation, que es
una organización que trabaja para erradicar formas de... Hay un informe anual que se llama el Índice Global de Esclavitud y dice ese índice 2.16 millones de personas en América están viviendo bajo esclavitud. Estas formas de esclavitud impuestas. Haití, República Dominicana, he escuchado de Haití esta semana, están en el número 8 entre 167 países con mayor nivel de esclavitud. En el mundo, 100,000 casos, el 1% de la población. Colombia está en el puesto 18, pero con más casos, 308.200 casos reportados de estas personas sometidas a esclavitud. Pablo aquí en el verso primero está advirtiendo que hay de alguna manera dos clases de esclavitud, una de la que Cristo los ha liberado y otra forma de esclavitud parecida a la que están regresando. Y estamos en esta serie hablando de cómo estar seguros en Cristo y cómo permanecer firmes en esta libertad. Que se use la Biblia para esclavizar. El texto mismo en Gálatas ha hecho una serie de observaciones y denuncias de parte de Pablo. Hay quienes los están desviando, confundiendo y tergiversando el Evangelio, capítulo 1, versos 6 y 7. Hay quienes los están hechizando, capítulo 3, verso 1. Hay quienes los están alejando con malas intenciones, 4, 17. Y quienes los están estorbando para que no vivan la libertad, capítulo 5, 7. O perturbándoles, verso 10 del capítulo 5. Particularmente Pablo está preocupado porque después de haber sido liberados de la maldición de la ley, ahora se están sometiendo a nuevas leyes religiosas. Pero Pablo está advirtiendo que todos los seres humanos están bajo esa situación, solo que algunos cristianos se han metido, capítulo 2, verso 4. El problema era que algunos hermanos falsos se han infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo a fin de esclavizarnos. Y bueno, el Evangelio trata de la libertad. Ustedes ya lo han escuchado en la Navidad, el canto de Zacarías el Benedictus. Nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. Capítulo 8, verso 32 del Evangelio de Juan. Ustedes lo conocen. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, en el capítulo 8, verso 36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Así que cuando predicamos el Evangelio hemos de anunciar la libertad. Y precisamente si ha visitado nuestra página web, ahí en la página web, en una de esas pantallas al principio aparece la Confesión Bautista, que ha unido a la mayoría de bautistas en toda la historia. Es conocida como la Confesión de Londres. Y tienen capítulo, específicamente capítulo 21, sobre la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Y esto es lo que dice esa declaración doctrinal. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de culpa del pecado, libertad de la ira condenatoria de Dios, de la severidad y maldición de la ley, de ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud de Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna. Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Bueno, hemos de reconocer que vivimos en tiempos donde hay muchas formas de esclavitud, algunas impuestas, algunas autoimpuestas. En Gálatas capítulo 3, verso 22, ahí atrásito lo que leímos esta semana. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, esclavo del pecado, para que mediante la fe de Jesucristo, la Escritura dice, lo prometido se les conceda a los que creen. El Evangelio es el Evangelio de la libertad. Y la epístola de Gálatas en particular ha sido llamada la carta magna de la libertad cristiana. Pero lo que pasa es que nosotros mismos nos esclavizamos. Yo quisiera como preguntarte, ¿cuál es la esclavitud en tu vida? Si es que Cristo ya te sacó de esa esclavitud, si es que Cristo está sacándote de esa esclavitud, ¿cuál es la lucha con algo que tú mismo muchas veces buscas y te esclavizas? Yo me acuerdo, hace unos años visité Angelópolis
y me fui con unos amigos para allá. Es un pueblo aquí cerca de Caldas, nombre muy interesante, Angelópolis. Y bueno, ahí hay unas minas, ¿no? Y minería de esta informal y artesanal, unos socavones muy pequeños con una pequeña entrada. Y estos hombres se meten hasta 200 y 300 metros adentro de la tierra para buscar carbón. Y salió de uno de esos bocas de túnel un hombre totalmente tiznado y salió fumando. Y él mismo me decía, no, y nosotros allá adentro fumamos. Y yo no me aguanté, le pregunté, Señor, ¿usted no sabe el peligro en que pone su vida y las de los demás fumando allá adentro de ese socavón? Y mire la respuesta que me dio con ese coloquialismo antioqueño. Me dijo, Señor, es que los bobos nos matamos solos. Pero cuando usted examina el asunto de la esclavitud, usted se dará cuenta que la mayoría de las esclavitudes humanas son autoimpuestas. Yo sé que hay unas que son impuestas por otros, como les leía, pero adicciones, relaciones afectivas destructivas, deudas, esclavos de un resentimiento y una bronca que llevan por dentro y que se les ve en la cara, miedo, soledad, indiferencia, imagen, tener o buscar tener cierto cuerpo. Del capítulo 1, verso 4, Pablo da su propio testimonio de que Cristo lo rescató. Y en el verso 13 al 15 dice que él fue rescatado por la gracia de Dios de la furia, el celo, el odio que le tenía a los cristianos. Así que necesitamos entender y predicar bien esta libertad. Y bueno, en primer lugar es entender bien esta libertad cristiana. La libertad cristiana es, en primer término, libertad de. Capítulo 1, verso 4 dice que somos rescatados de este mundo malvado. Ahora, ¿cómo es que nosotros resultamos esclavizándonos y esclavizados? Bueno, la escritura es muy clara al decir que Efesios 2, capítulo verso 1 al 3, que es nuestra propia naturaleza pecaminosa, es tus deseos, nos va a decir más adelante el texto, los que te llevan a esclavizarte, tu naturaleza pecaminosa, y esto es lo que te lleva. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos esclavizamos? Y el capítulo 5, aquí el texto que hemos leído, el verso 4, tiene una línea de pensamiento que es tan importante para que tú entiendas el Evangelio. Pablo está diciendo que los Gálatas se están volviendo a esclavizar, y aquí dice la razón. ¿Por qué se están volviendo a esclavizar? Y esta es la frase: tratan de ser justificados por la ley. La razón por la que nos esclavizamos nosotros voluntariamente es tratando de resolver un vacío en la vida, de tener paz con Dios, de poder resolver el tema de la culpa, de poder ganar la aceptación de los demás. Tratamos de justificarnos a nosotros mismos, darle sentido a nuestra vida. Hay dos formas en las que los seres humanos se buscan justificar. Una forma era común a la iglesia de los Gálatas, la otra era común a la iglesia de los Corintios. Los Gálatas buscaban justificarse a través del legalismo, cumplir todas las normas, ser los más pulcros, los de mejor hoja de vida, para así justificarse a sí mismos. Los corintios iban por otro camino, y era el camino del libertinaje. No tratar de cumplir la ley, sino tratar de complacer sus deseos, sus sentidos, entender la libertad como la autocomplacencia. Y Cristo, mediante el Evangelio, nos libera de buscar justificarnos a nosotros mismos, ya sea por medios legalistas o por medios libertinos. Y esto sigue siendo una amenaza para los cristianos, y particularmente porque dicen que la libertad dicen algunos autores, la libertad es la libertad negativa, y dicen que si la libertad fuera solo libertad podría llegar a ser peor que la esclavitud. Piense conmigo eso un poco. Si tomáramos a una persona que ha sido esclavizada, por ejemplo estos niños que reclutan para la guerra y ha estado ahí toda su vida y su juventud sometido a todos estos asuntos, y lo pusiéramos en el centro de la ciudad y le dijéramos: ya eres libre, ya nadie te oprime, ya nadie te obliga a hacer lo que tú no querías hacer, ¿usted cree que esa persona va a poder sobrevivir?
Es que una cosa es ser libre de y otra cosa es ser libre para. Y Pablo aquí en el verso 1 nos está hablando de ser libre para. En el verso 13 también dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse los unos a los otros. Tal vez eso es lo que ha pasado en América Latina con todas estas luchas independentistas y revoluciones que buscan liberarse de ese tirano, pero muchas veces lo que pasa es que los que dirigen esa misma revolución terminan siendo peores que el mismo tirano. Y en las guerras de independencia aquí en América Latina, nuestro propio país vivió más de 30 años en lo que se llama la patria boba, precisamente por eso, porque es decir, el hecho de que yo me libere de no significa que yo sepa vivir bien mi libertad. Es lo que le pasa al joven que a sus 18 años sale de ese cuidado amoroso de sus padres que le decían cómo comer, cómo vestir, manejaban su tiempo, sus relaciones y todo. Y ahora llega a la universidad, 18 años, y piensa que ahora puede pensar y hacer todo lo que se le ocurre, y sabemos que muchas veces es en ese ambiente universitario. No es culpa de la universidad, es culpa del mal uso de la libertad que él pretende ahora tener, libre de la opresión de sus padres. Y Pablo nos está diciendo aquí que la libertad no es solo de, sino también la libertad para. Pero Pablo está preocupado por cómo nos mantenemos firmes en la libertad. Y la respuesta es que la única forma de mantenernos firmes en la libertad es en la misma forma que obtuvimos esa libertad. Si miran en el verso 5, nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe. La libertad cristiana, para que no nos vuelvan a subyugar ni en ambientes religiosos ni en ninguna otra forma, ni nuestros propios deseos, ni el mundo, ni Satanás, ni malos líderes, es entender cómo es que nosotros somos libres. Entonces, bueno, Pablo aquí realmente lo que habla de mantenemos nuestra libertad aprendiendo a vivir por la fe y viviendo por el Espíritu. Permítanme explicar un poquito de eso porque me interesa mucho ese tema. Gálatas hace una tremenda definición de la fe. Yo le invito a que usted revise el libro de Gálatas y pregunte qué es fe en Gálatas. Fe en Gálatas es creer la promesa. La fe está ligada estrictamente a la promesa. Bueno, yo estaba reflexionando en esto y lo entendí en una situación personal. Estaba cruzando la línea de seguridad en un aeropuerto y en ese momento estaba empezando un partido de Colombia. Estos partidos duros que le ha tocado a nuestra selección con esos equipos tan buenos también. Y entonces pregunté al guardia, ¿y ya empezó el partido? Y me dijo, sí. Y le digo, yo espero que nos vaya bien porque necesitamos, hombre, avanzar un poquito en ese tema. Y bueno, y él me dijo esta frase. Me dijo, póngale fe. ¿Qué me ha dicho? Y claro, yo busco todas esas oportunidades para señalar el evangelio. Digo, un momento. Le dije yo al guarda, señor, eso no es asunto de fe. Me dijo, no, sí, póngale fe. No es asunto de fe. Le voy a explicar. Es asunto de optimismo. Sería asunto de fe si Dios nos hubiera prometido que ganamos el partido. Si en la Biblia dijera Gálatas capítulo 25 verso 8 y Colombia ganará todos los partidos contra Argentina y Brasil, yo tomo esa promesa, oro con esa promesa y confío en esa promesa, pero esa promesa no está en la Biblia, mi amigo. Tal vez estará en la mente de algunos de estos pastores locos que prometen cualquier cosa que se les ocurre. Es asunto de optimismo y es muy importante diferenciar entre optimismo y fe. El optimismo es bueno, yo siempre lo digo, es bueno estar con personas optimistas. Es bueno pensar que estos muchachos van a hacer lo mejor que pueden y que el árbitro no le va a colaborar al otro equipo y que nosotros vamos a lograr ganar. Es bueno pensar y pensar positivamente y con optimismo y todo lo demás, pero la fe nos dice el capítulo 8 que Abraham le creyó a Dios. Y esto se le fue tomado por justicia. ¿Qué creyó? Dice capítulo 3, versos 6 al 8. La promesa. Abraham no creyó en un sistema de salvación. Abraham le creyó una promesa a Dios. Así que vivir por fe
es vivir en libertad en tanto confiamos en una promesa. Ahora, esa promesa ya se ha cumplido, nuestros pecados han sido perdonados, pero hay aspectos de esa promesa que todavía no se han cumplido. Así que para mantener nuestra libertad necesitamos seguir caminando confiados en la promesa, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Ahora, en la promesa, la parte de la promesa es la dotación del Espíritu Santo, el sello, la garantía, las arras de nuestra salvación. Y por eso indica claramente a partir del verso 16 tantas cosas sobre el Espíritu Santo. Vivan por el Espíritu Santo, verso 16. Si el Espíritu nos da vida, entonces andemos guiados por el Espíritu Santo, verso 25. Y entonces aquí nos está enseñando cómo es que nos mantenemos en esa libertad para que no nos esclavicen los falsos maestros religiosos, pero para que tampoco nos esclavice una relación afectiva, y para que no nos esclavicen las deudas y el amor al dinero, para que no nos esclavice el miedo, para que no nos esclavice el cultivo de una imagen personal, para que no nos esclavice el orgullo, para que no busquemos justificarnos por otra cosa distinta a una promesa que Dios hizo de que nos perdonaría con base en la muerte del Señor Jesucristo, y que nos prometió también unas cosas futuras que Romanos llama la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hay aspectos de esta libertad que todavía no conocemos y que nos han sido prometidas. Caminar en el Espíritu entonces es vivir en la libertad. Lo interesante aquí es todo este lenguaje que habla de la vida del Espíritu en contraste con la vida en la naturaleza pecaminosa, y que tiene que ver como con todo este lenguaje del cultivo, del fruto, del sembrar. Nos dice que el Espíritu, verso 17, está contrario en una permanente pelea contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dentro de cada cristiano hay una guerra interior. ¿Vas a satisfacer los deseos de tu carne o vas a dejarte guiar por el Espíritu? Eso es permanente frente a una pantalla, en el centro comercial, discutiendo con tu esposa, planeando tu vida en adelante, teniendo miedo para ir a un hospital porque tuviste síntomas de COVID. En cada momento hay una guerra entre el Espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿cómo se vive en el Espíritu? Y el lenguaje ahí, contrario al lenguaje de la carne, que es solo producir obras, el Espíritu siembra. Nos habla de fruto. Esta es una siembra maravillosa porque implica acciones de parte de nosotros. Piensen en todo ese tema de sembrar, ¿no? De la importancia de sembrar. Hay que planear, tiene que ser intencional. El agricultor no está viendo nada mientras siembra. Quizás ve solo un terreno árido. Y no es solo poner la semilla, hay que abonar, hay que regar, hay que deshiervar, hay toda una tarea allí de sembrar. Y promete el Señor que va a levantar en nosotros el carácter de Cristo, como ha dicho un autor, que lo que dice en los versos 22 en adelante es una descripción del carácter de Jesús, estas 9 características de un carácter precioso y perfecto que comienza en el amor, noten bien, y termina en el dominio propio. Nosotros pensamos que la lista es al revés, pero se deriva del amor que Dios derrama en nuestros corazones por su Espíritu Santo, para darnos seguridad de que si es siembra del Espíritu, se cosechará en esa siembra del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que vivimos esto? Yo quería notar en tercer lugar que el texto no solo afirma, bueno, es libertad de y libertad para. Y eso creo que tenemos que entenderlo muy bien en la vida cristiana. Dios no solo te va a liberar de tus malas costumbres en el manejo del dinero, Dios también te va a enseñar cómo usar tu vida y tus recursos para la gloria de Dios. Así que si tú vienes solamente pensando que Cristo te va a liberar de, estás muy equivocado en tu comprensión del Evangelio. Cristo te libera para. De hecho, las Escrituras hablan de que Cristo te hace esclavo por amor. El principio de la sustitución, que no es solo que tú eres libre para hacer lo que se te ocurra. No, espérate a ver. Tú eres libre, perdonado,
pero ahora vas a ser esclavo por amor de Cristo. Antes eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia, un tema que también aparece en esta carta. Bueno, también nos dice que esa libertad se mantiene como fue adquirida por la fe y por la gracia de Dios en el donativo del Espíritu. Pero ¿cuál es el contexto? Yo he notado en el estudio de este hermoso texto de la Biblia que hay una terminación muy enfática en la vida de la comunidad. Claro, yo tengo que mostrárselos en la palabra de Dios. En el verso 13 dice que no usen esa libertad para un libertinaje que da rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse por amor unos a otros. Y ese término, unos a otros, por favor. En esta iglesia amamos ese término. En griego es una sola palabrita. Uno podría traducir la mutualidad o mutuamente. Las traducciones generalmente prefieren traducirlo en la frase unos a otros. Término alelos o alelón es la idea de yo estoy en una comunidad con otros. Esto no es una comunidad con el resto de personas, es la comunidad con aquellos que han sido liberados por Cristo y constituidos en una comunidad de libertad. Si ustedes notan, hay dos expresiones negativas de eso en el verso 15 y en el verso 26. Les leo la del verso 26. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Y evidentemente está hablando desde la comunidad. En el capítulo 6, verso 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Claramente se refiere ese unos a otros a la vida de la iglesia. Y termina en el capítulo 6, verso 10. Hagan bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Si usted ha tomado el curso de membresía en nuestra iglesia, se dará cuenta que ese término ahí se estudia mucho y se habla mucho de ese término de los unos a los otros. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de acompañamiento en la comunidad? Yo encuentro que hay tres dimensiones de acompañamiento para guardar nuestra libertad. Les va a parecer inclusive un poco paradójico, porque la primera de esas connotaciones en el verso 24 es esta que dice: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Wow. Bienvenido a ser crucificado. No sé si pondríamos ese letrero en la puerta de la iglesia, alguien entraría. ¿Qué quiere decir Pablo con esto de ser crucificado? No creo que se refiere a colgarse cruces. Pues no sé, como una decoración no veo mayor problema pues que una persona se cuelgue una cruz o que la ponga en un edificio, pero creo que Pablo quiere decir algo más. Tampoco quiere decir un masoquismo, como algunos han interpretado erróneamente la mortificación de la carne. Creo que él mismo lo ha respondido en el capítulo 2, versos 19 y 20. Capítulo 2, verso 19, Pablo dice: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, yo he renunciado a justificarme a mí mismo a través de una hoja de vida, de una familia, de una imagen social, de dinero, sexo, lo que sea. Yo he renunciado a esto, he muerto al mundo. Pablo mismo lo dice en repetidas ocasiones. He muerto a esas formas que el mundo escoge. Y entonces, en sustitución a eso, he decidido ligarme, aferrarme a Cristo. En el capítulo 2, después del verso 19, que se ignora mucho el verso 19, y es fundamental para entender el 20. Capítulo 2, verso 20 es un clásico de Gálatas, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en mi naturaleza, físicamente, espiritualmente, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es el vivir crucificado del que Pablo habla aquí. Vivir para amar a Jesús, renunciando a cualquier otra forma errónea de tratar de justificar y darle sentido a la vida. Bueno, la segunda cosa, y en el verso 25, es que él dice que en la comunidad cristiana también se aprende cómo ser guiados por el Espíritu. Hay una siembra colectiva que hace el Espíritu Santo. Y noten que allí no es tanto de eventos o de conocimientos, sino de cosas que se van construyendo en el carácter. Yo sé que tú has pensado que la vida espiritual es mucho de ir a un momento como eléctrico, donde como que todo se resuelve así rápidamente.
O que tú has pensado que la vida espiritual es de leer y leer y saber mucha teología y devorar y comprar todos los libros. Aquí el Espíritu lo presenta como una siembra que requiere mucha paciencia y mucha constancia, donde en la comunidad vamos aprendiendo a guiarnos y ayudarnos unos a otros. Y precisamente la tercera palabra está en el capítulo 6, verso 2, ayúdense los unos a los otros. Y es el contexto de la disciplina o de la restauración de los hermanos. Si alguien es sorprendido en pecado, ayúdense unos a otros, teniendo cuidado de ustedes mismos. Y todo este discurso de que cada uno debe sembrar y que si no siembra para el espíritu, va a sembrar para la carne, y que siempre va a haber una cosecha si no nos damos por vencidos. En el verso 9, que nos ayudamos en la iglesia los unos a los otros, y ese énfasis me parece tan importante. Entonces, en conclusión, sí, somos salvos y liberados para ser esclavos de Cristo. Sí, la libertad se mantiene confiando en la promesa y en la gracia del Espíritu que nos ayuda a caminar, pero también en la comunidad de la fe. Zacarías tiene esta expresión tan hermosa esa expresión de Zacarías, del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 12, cautivos de la esperanza, atrapados por el amor que Cristo nos ha dado cuando nos perdonó sus pecados, nuestros pecados, pero también atrapados en la esperanza de una promesa que Él ha hecho, caminando así por la fe y en el Espíritu. Así que quiero terminar con una canción que lamentablemente pocos saben, porque estábamos en una reunión con todos los del equipo de alabanza en un retiro precioso que hicimos esta semana, y les pregunté si conocían esta canción y ninguno la conocía. Y esos son los momentos donde yo me siento tan viejo. ¿Cómo si ninguno conoce esta canción? Es un himno clásico. Cautívame, Señor. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Anhelo ser un vencedor, rindiéndome a tus pies. No puedo ya confiar tan solo en mi poder, en ti yo quiero descansar y fuerte habré de ser. Mi débil corazón vacila sin cesar y es como nave sin timón en turbulento mar. Concédele, Señor, perfecta libertad, envuélvele en tu santo amor y libre así será. Sin fuerzas para amar y así mejor vivir, tú solo puedes inspirar el gozo de servir. Quisiera desplegar mis alas, oh Señor, mas solo lo podré lograr al soplo de tu amor. Cautívame, Señor, que en ti mi voluntad tendrá un bautismo de vigor, firmeza y santidad. Podrá la tentación mi vida sacudir, pero no habrá más cierta protección que la que encuentre en ti. Cautívame, Señor, y libre en ti seré. Cierre sus ojos, póngase de pie y adoremos a Cristo. Qué hermoso es pensar en la libertad cristiana, un llamado no solo a ser libres en Cristo, sino a no dejarnos esclavizar más de nada ni de nadie que no sea del amor de nuestro Señor Jesucristo. Piensa por un momento cuál es la esclavitud con la que luchas en tu vida. Miedo, ambición, deseos pecaminosos, adicciones, resentimiento, tu propio orgullo que idolatra tu ego y es tan pequeño que siempre quiere hacer pensar que es superior. Momento de venir a Cristo Jesús y a su evangelio. Ven, Señor, y libera. Tú eres el único que puede ser libertador, la verdadera libertad. Tal vez eres ya un creyente que lucha con las tentaciones de esclavizarse de nuevo.
a esas cosas de las que Cristo te rescató. Ven al Señor en arrepentimiento y fe. Allí en casa, escucha el llamado del Señor. Si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Solo en la verdad poderosa de su Evangelio y en la gracia absoluta de su promesa hay libertad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Adoremos al Señor, declaremos la libertad que solo hay en Él. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos creen eso? Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Vamos todos juntos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Mis hermanos, antes de salir, quisiera invitarte, si visitas hoy, que vayas en este momento con el pastor, porque unos hermanos están esperándote para compartir un ratico más contigo. Así es que en este mismo momento, si hay alguien que nos visita, por favor, vaya con el pastor Diego. Bueno, y oremos para terminar esta celebración hoy. Demos gracias al Señor y que nos permita vivir el Evangelio esta semana. El Evangelio que nos ha sido anunciado hoy. Señor, gracias. Te ruego por una bendición abundante para mis hermanos que están aquí en esta reunión presencial, también para los que están en la virtualidad. Oramos, Señor, que cada uno pueda vivir el Evangelio de la libertad para algo, libertad con un propósito, para honrarte, para adorarte, para servir, para caminar contigo, para glorificarte a ti. Señor, que podamos así caminar esta semana. Te ruego que te glorifiques y te manifiestes poderosamente allí en cada lugar, en cada lugarcito donde está cada hermano, cada hermana esta semana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, salúdense. Y bueno, podemos compartir un ratico afuera antes de irnos. El Señor les bendiga. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay